descarta algunas pruebas importantes o acredita la falta de responsabilidad de la persona o de culpabilidad, pues vaya hacia otro lado, como ha pasado en muchas ocasiones en el sistema inquisitivo, que ilógicamente se han dictado sentencias a las cuales pues todo el mundo se ha cuestionado. Ahora tiene un foro que podrá juzgar al juez sobre su razón o no razón en la resolución de los diversos puntos que se plantean en el juicio oral, lo cual resalta este principio de judicialización en el debido proceso en materia penal. También otro principio importantísimo es el principio de legalidad. ¿A dónde vamos con esto? Es importante, trascendental, porque las autoridades no podrán hacer o no pueden hacer lo que ellos consideren pertinente. Tienen que tener atribuciones que les da tanto la propia Constitución como la ley. Ellos no pueden moverse más allá de ese margen legal que les señala la Constitución y la ley. Ellos podrán hacer todo lo que la ley les está permitiendo y la Constitución, por obvias razones, a esos funcionarios públicos, y entonces dentro de ese margen legal y constitucional podrán determinar la controversia que se presente. Uno de esos puntos podría ser la elasticidad de la propia pena, la elasticidad de un mínimo y un máximo. Un juez no podrá resolver por encima del máximo de años que señala la punibilidad para un tipo penal determinado. Deberá ceñirse a la mínimo y el máximo que señala la propia ley en materia penal. Entonces, ese principio de legalidad da una serie de puntos que son importantes. ¿Cuál es uno? Debe tener atribuciones y facultades para poder resolver ese conflicto. Debe tener el ámbito material de competencia, debe ser competente, que eso le marca la propia ley, ya sea la Constitución y derivado la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, o en materia militar, pues hay el ámbito material y el ámbito personal para que pueda conocer. Entonces debe ser competente de acuerdo a los márgenes que le marca la Constitución. Por ejemplo, en materia militar y marca márgenes de la propia Constitución, o en materia legal, que es en materia federal o local, que eso lo marca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ciertos límites de lo que puede conocer, lo cual puede trastocar en puntos importantes en el impacto en el resultado de la sentencia, porque si un juez incompetente conoce de un asunto porque se aferra a él, lo que pasa cotidianamente, que en la facultad de atracción, que se llega a traer asuntos por parte del Ministerio Público de la Federación de asuntos que tienen conexidad con asuntos del foro común, pues resulta que cuando se desvirtúa el delito federal pierde la conexidad para que tenga competencia de acuerdo al 10 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público de la Federación, y entonces puede lograr un amparo directo de fondo conforme al 103 constitucional, que dice que cuando invade una autoridad local o una federal el espacio de la otra, es susceptible ir al amparo para resolver cualquier controversia de ese tipo, por lo cual no es una cosa mínima. Esa competencia que debe tener el juez en la materia que le corresponda debe ser perfectamente analizado, estudiado y comprobado. Bueno, entonces ya teniendo la competencia, que es de lo primero que debe considerar un juez al entrar a un asunto, también tenemos que ver que puede aplicar únicamente leyes generadas con antelación al hecho. Esta ley, no se le puede aplicar a una ley retroactivamente, lo que señala el 14 constitucional, a menos de que sea favorable al probable responsable. Entonces, si esa ley fue creada con antelación en el momento de la comisión del hecho delictuoso, entonces podrá ser aplicable esa norma. Si no, únicamente podrá aplicarse en forma retroactiva en el caso de que lo beneficie, que puede ser porque desaparece la ley, o ya no es delito, o porque disminuye la punibilidad, y entonces tendrá que aplicarse a favor de la propia ley, como lo podría señalar el artículo 56 del Código Penal Federal. Entonces, tendrá que tener vigencia esa propia ley. También los órganos de autoridad, en este caso serían los jueces, tienen que ser órganos creados también con antelación al hecho. Otro punto importante en el principio de legalidad es la exacta aplicación de la ley en materia penal. Lo voy a repetir porque es importantísimo. Exacta aplicación de la ley en materia penal. Bueno, esto deriva en principios donde no podemos aplicar
situaciones de analogía o de mayoría de razón que nunca son perfectamente explicados, que es que dos casos sean similares, pero hay un elemento del tipo penal que no se acredita y entonces no podrá ser posible sancionar a esta persona. O lo que es más delicado, en el caso de mayoría de razón, aunque la opinión de un grupo, de una colectividad considere que esta conducta es mucho más grave a la conducta llevada a cabo por el sujeto, no podrá ser sancionada porque no está específicamente señalada en la ley como delictuosa. Entonces, esta serie de requisitos deben ser perfectamente observados porque si no es imposible y aunque se llega a aplicar, bueno, pues daría materia aún.